1 Indómita. Estamos de regreso cuando son las 11:32 y vamos a conversar sobre el plebiscito del próximo 17 de diciembre, a favor o en contra. Vamos a conversar con Catalina Salem, excomisionada experta, abogada, profesora e investigadora de la Universidad del Desarrollo, con quien hemos conversado en varias oportunidades el año 2022 a propósito del proceso anterior, y ahora está con nosotros vía telemática para conversar sobre esta elección que se nos viene. Además, ella formó parte de la comisión experta. Catalina, te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Encantada de estar nuevamente compartiendo con Radio Indómita. El año pasado conversamos en varias oportunidades y este año fue un año muy ajetreado. Me tocó ahora participar desde dentro del proceso constitucional. Así que bueno, es un gusto volver a reencontrarnos. Así es, Catalina, un gusto para nosotros también. Y cuéntanos, esta propuesta que la tengo acá, ¿es mejor o peor que la que se plebiscitó, la que se terminó rechazando el 4 de septiembre? Y también comparémosla con el actual texto que nos rige. Sí, a ver, son dos proyectos constitucionales los que me estás pidiendo comparar, además de la Constitución vigente. El proyecto constitucional que se rechazó el año pasado realmente no tiene ningún punto de comparación tanto con la Constitución vigente con la propuesta que se plebiscita el 17 de diciembre, porque era un texto constitucional tan distinto a nuestra tradición constitucional, con conceptos tan nuevos y desconocidos en nuestra cultura jurídica, que realmente por eso mismo se le tildó de un texto refundacional, ¿no es cierto? Y ese texto fue rechazado por la ciudadanía. La propuesta que se va a plebiscitar este 17 de diciembre es muy similar en varios aspectos a la Constitución de 1980. ¿Y por qué es muy similar? Porque esta propuesta de nueva Constitución, a diferencia del texto rechazado el año pasado, sigue o continúa con nuestra tradición constitucional. ¿Qué ejemplos puedo dar de esto? Por ejemplo, mantenemos nuestro sistema presidencial. La propuesta rechazada el año pasado debilitaba mucho la figura del presidente de la República y el mismo Congreso Nacional. Sin embargo, la propuesta a plebiscitar este año mantiene esos aspectos tan importantes de nuestro régimen político como es un presidencialismo y un Congreso Nacional bicameral. Pero hay importantes diferencias en este punto con la Constitución de 1980. La propuesta de nueva Constitución, por así decirlo, diagnostica todos aquellos problemas que hoy día tiene nuestro país a propósito de la Constitución, particularmente en el sistema político, y les da una solución. Por ejemplo, hoy día las personas probablemente se dan cuenta que del Congreso Nacional no salen las leyes, que hay una permanente discusión entre el presidente de la República y el Congreso, que no están las mayorías en el Congreso para aprobar las leyes. Y lo que ha pasado en los últimos 3 gobiernos, en el gobierno de la presidenta Bachelet, del presidente Piñera y del presidente Boric, es que tenemos presidentes electos que no pueden implementar su programa de gobierno por el cual fueron elegidos porque se encuentran con un Congreso Nacional fragmentado, un Congreso Nacional que tiene tantos partidos políticos o incluso parlamentarios, los llamados díscolos, que renuncian a sus partidos políticos, que le es muy difícil al presidente de la República crear mayorías al interior del Congreso Nacional para sacar adelante una agenda legislativa. Entonces, el proyecto de nueva Constitución aborda, por ejemplo, ese problema, poniendo umbrales para que los partidos políticos puedan acceder al Congreso Nacional de manera tal de eliminar todos, o sea, no eliminarlos, sino que no pueden acceder al Congreso esos partidos políticos que tienen una representación política tan pequeña y que hoy día están en el Congreso Nacional, y a veces esos partidos políticos o esos parlamentarios tienen un poder mayor a un partido político, porque a veces falta un voto para aprobar un proyecto de ley, y ese parlamentario tiene, por lo general, una agenda mucho más personalista, le interesa su reelección y no se ven a veces los intereses del Estado en general. En cambio, los partidos políticos tienden a negociar con el presidente de turno teniendo en vista esos intereses mucho más permanentes del Estado o intereses de la política contingente, pero que no dicen relación con los intereses electorales de una persona. Entonces, en ese sentido, y así hay muchos ejemplos, la propuesta de nueva Constitución
aborda varios problemas que hoy día tenemos en Chile en materia de sistema político y les da una solución para mejorarlo. En el artículo 1, en el inciso 3, está este inciso que ha sido motivo de discusión de también personas de derecha que están en contra y que van a votar en contra el próximo 17 de diciembre, esto del Estado social y democrático de derecho. A ti, como excomisionada, ¿te pareció que eso estaba bien? Y además te quiero preguntar, aparte de si está bien o es útil, por así decirlo, que se establezca así, que el Estado de Chile es social y democrático de derecho, te quiero preguntar, ¿qué significa? La verdad, Sergio, yo como profesora de Derecho Constitucional llevo muchísimos años enseñando el Estado social y democrático de derecho. Es algo que hoy día existe bajo la Constitución de 1980, que por así decirlo está implícito, porque ustedes leen la Constitución vigente, este concepto no está mencionado, pero sí lo podemos ver en la realidad. ¿En qué consiste este Estado social y democrático de derecho? Consiste en una evolución desde un Estado liberal hacia un Estado social. ¿Qué significa eso? En un proceso histórico, el Estado liberal lo que hacía era reconocer los derechos de primera generación, que son los derechos civiles y políticos, el derecho a sufragio, el derecho de propiedad, la libertad de expresión. Y esos derechos entonces eran asegurados por el Estado, que actuaba como un juez y gendarme, es decir, el rol del Estado bajo un Estado liberal era simplemente asegurar que las personas no aplicaran la autotutela, ¿no es cierto?, que las personas, existiera una paz entre ellas, entre la convivencia de estas personas. Y ahí nacen los tribunales de justicia, ¿no es cierto?, para impartir justicia, asegurar los derechos de las personas. Pero el Estado social, que es una evolución del Estado desde el punto de vista histórico, apunta a que no solamente es necesario reconocerle a las personas derechos y libertades, sino que también asegurarlo. Pongo un ejemplo muy básico. Todos tenemos derecho a sufragio. Y para ejercer nuestro derecho a sufragio, como lo vamos a hacer en el plebiscito del 17 de diciembre, es necesario que nos informemos. Sin embargo, una persona que es analfabeta, por ejemplo, no va a poder ejercer ese derecho de la misma manera que una persona que no es analfabeta. ¿Por qué? Porque la persona analfabeta no va a poder informarse por medios escritos. Entonces, en un Estado social y democrático de derecho, acá juega un rol importante los derechos sociales como el derecho a la educación. Y lo que va a promover es que no existan personas analfabetas, porque esa falta de acceso a la educación hace que esa persona el día de mañana no pueda ejercer en plenitud sus derechos. Lo mismo el derecho a la vivienda, el derecho a la salud. Una persona enferma no puede ejercer de la misma manera que una persona sana sus derechos y libertades. Entonces, el Estado social y democrático de derecho apunta a eso. ¿Y por qué señalo que existe hace muchos años? Porque tenemos hace ya muchísimas décadas, ¿no es cierto?, de educación pública. Entonces, existen derechos sociales en Chile actualmente. También hace ya muchos años que el Estado tiene una política pública sobre vivienda, sobre salud, pero la importancia de que se haya explicitado esta cláusula en la Constitución, que hoy día no está explicitada en la Constitución de 1980, tiene importantes consecuencias en la interpretación del texto constitucional y de los derechos sociales que se consagran en él, porque le impone una meta al Estado, y recordemos que hay distintos mecanismos que obligan a nuestras autoridades a cumplir con esa meta. Por ejemplo, un presidente de la República podría ser acusado constitucionalmente en caso de que aplique medidas regresivas en materia de derechos sociales. O el mismo Congreso Nacional. Los ciudadanos, ¿no es cierto?, el día de mañana podrían no elegir a sus parlamentarios porque se están dando cuenta que están aplicando medidas regresivas en materia de derechos sociales. Pero hay un artículo muy interesante del profesor José Luis Sea, que es uno de los profesores tratadistas de Derecho Constitucional más respetados en Chile y en el mundo, que él señala, tiene un artículo del año 83, que señala que la Constitución del 80 por fin establece un Estado social y democrático de derecho. Entonces, lo que hace esta propuesta de nueva Constitución es explicitar ese compromiso que ya había tenido Chile, y además fue una de las 12 bases institucionales que el Congreso Nacional aprobó
y que estaba obligado, digamos, tanto la comisión experta como el Consejo Constitucional a incorporar en esta propuesta de nueva constitución. Vamos a pasar rápidamente a otros temas. No vamos a abordar todos los textos, imposibles ni los más importantes, pero escogí algunos, Catalina, para irlos revisando. Por ejemplo, acá hay algo que se rescata y que la ciudadanía, he podido saber por los auditores, personas que uno conversa, esto de que en la letra B del artículo 16, los derechos y libertades fundamentales, precisamente la letra B del número, el inciso 6, la letra B, donde se señala de que para cumplir con la obligación del Estado de proporcionar defensa penal gratuita a los... esa es la letra B, la letra C, donde se menciona de que el Estado contará con una defensoría de las víctimas. A tu juicio, eso no lo tenía el texto de 1980 ni el reformado. Algunos dicen de que el texto de 1980, otros dicen que es del 2005, pero bueno, el texto actual que nos rige no tiene la defensoría de las víctimas. ¿Qué te pareció que ahora contar con esto? Sergio, yo fui presidenta de la subcomisión de función jurisdiccional y órganos autónomos en la comisión experta y precisamente establecimos una defensoría de las víctimas en el capítulo del Ministerio Público, que luego el Consejo Constitucional lo transformó en un capítulo. Hoy día no solamente está la norma que tú mencionas, sino que la propuesta de nueva Constitución tiene un capítulo, que es el capítulo 11, que se llama Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas. Como tú muy bien señalas, esto no está en la Constitución de 1980, sí estaba la defensa penal gratuita a quienes son imputados por un delito. Pero se quiso equiparar acá también a que sean las víctimas que también tengan derecho, ¿no es cierto?, no solamente a defensa jurídica ante los tribunales, sino que también puedan recibir asesoría jurídica y también que puedan recibir atención en materia psicosocial, porque cuando uno es víctima de un delito, por ejemplo, no solamente se afecta a lo mejor el patrimonio, me robaron algo, sino que una víctima queda muy afectada en lo social y en lo psicológico. Entonces, acá la propuesta también se hace cargo de esas dimensiones. Cada constitución es hija de su tiempo y acá evidentemente esta propuesta de nueva constitución atiende a nuevas amenazas a nuestra democracia, como son el crimen organizado, la inmigración ilegal, y esos dos elementos son abordados por la propuesta constitucional y trata de darle, ¿no es cierto?, algún tipo de solución, porque son los problemas que hoy día acogen o aquejan a la ciudadanía. Cada constitución aborda ciertos problemas de su momento histórico en el cual es redactada, y esos son los antecedentes de hecho que esta propuesta aborda, que son los problemas que hoy día tiene Chile. Catalina, y en el artículo 43, en el inciso 2, se menciona esto de los partidos políticos, de que los partidos políticos, movimientos u otras formas de organización cuyos objetivos, actos o conductas no respeten los principios básicos del régimen democrático, como asimismo aquellos que hagan uso de la violencia, la propugnen o inciten a ella, serán declarados inconstitucionales. Corresponderá al Tribunal Constitucional conocer y juzgar estas materias. Esto tampoco estaba no está en el texto actual que nos rige. Sí está en el texto actual, Sergio. Lo que pasa es que acá se crea un nuevo capítulo y se trasladó desde el artículo 19, número 15, que es donde está actualmente, a un capítulo especial sobre participación ciudadana. Y acá es muy relevante este punto, porque tanto la Constitución de 1980 como la propuesta, y también varias constituciones del mundo, tienen que resguardar la democracia. Y en muchas democracias surgen movimientos, partidos políticos, como tú has leído en la norma, que atentan contra los valores de la democracia, pero que ocupan los mecanismos democráticos para llegar al poder. Entonces, esta nueva constitución que se va a plebiscitar, igual que la constitución de 1980, busca resguardar la democracia de aquellos grupos, movimientos, partidos que, utilizando mecanismos de la democracia, en realidad la instrumentalizan para erosionarla o incluso para destruirla. Así que también eso es algo muy positivo, que se mantenga en la propuesta de nueva constitución. Mira, y ahora pasando al artículo 55, donde se menciona que las elecciones de diputados y senadores se efectuarán conjuntamente con la primera votación para elegir al presidente de la República. Eso lo tenemos actualmente,
si no me equivoco. Y yo le escuché decir, no sé si a ti o a otros expertos, de que no eran no sé, parece que Sergio Verdugo, no recuerdo quién, que no era muy recomendable eso, de que las elecciones de diputados y senadores estuviesen con la primera vuelta presidencial, que era lo óptimo separarla. ¿Qué opinas tú al respecto? Sí, ahí estoy muy de acuerdo contigo, Sergio. En el anteproyecto que redactó la comisión experta, la elección de parlamentarios se hacía con la segunda vuelta presidencial, no en la primera vuelta como es hoy día. ¿Y qué sentido tenía esa norma que después el Consejo Constitucional la modificó y prefirió mantener la norma que está en la Constitución vigente? Tenía por finalidad crear un presidencialismo de coalición. ¿Qué significa eso? Muchas veces tenemos un presidente de la República que sale electo, pero con una mayoría adversa en el Congreso Nacional. Y eso le impide llevar adelante su agenda legislativa, como decía en un inicio. Pero si tenemos dos candidatos en una segunda vuelta presidencial, esos dos candidatos podrían haber ayudado a que, además de votar por el presidente de la República, la ciudadanía votara por parlamentarios que iban a apoyar a ese presidente de la República. De manera tal que el presidente electo iba a tener una coalición política en el Congreso Nacional que le iba a permitir implementar su programa de gobierno. ¿Por qué el Consejo Constitucional eliminó esa norma y dejó la regla que está actualmente vigente? Porque estimó que igual era en un país con un contexto como el nuestro en América Latina, era muy peligroso, ¿no es cierto?, tener un presidente de la República a lo mejor con una mayoría abrumadora en el Congreso Nacional, porque recordemos que el Congreso Nacional, además de aprobar leyes, tiene importantes otras atribuciones que son de control al presidente de la República. La Cámara de Diputados, por ejemplo, fiscaliza los actos del gobierno, presenta acusaciones constitucionales que luego son conocidas por el Senado. Entonces, si el presidente de la República terminaba siendo elegido con un Congreso Nacional que a lo mejor iba a ser condescendiente a ese presidente de la República, como ha pasado en algunos países como Hungría, por ejemplo, o como Polonia, se pierden esos mecanismos de control y simplemente tenemos un presidente de la República que podría hacer lo que quisiera, ¿no es cierto?, porque el Congreso Nacional no lo estaría controlando. Ese fue más o menos el argumento que se dio para volver a la regla que existe hoy día en la Constitución de 1980. Catalina, hoy temprano en la mañana escuché la entrevista a Bettina Hortz en Cooperativa y a Gabriel Osorio, y ellos plantearon, Bettina Hortz también fue colega tuya, y dijo que es un texto coherente que busca cerrar el proceso de creación de una nueva Carta Magna, mientras que Bettina Hortz es independiente por la UDI, mientras que Gabriel Osorio del Partido Socialista dijo que la propuesta nos divide y que tiene una serie de errores técnicos, dijo él. Sí. ¿Qué opinas con respecto a lo que dijeron ellos? Hoy día hay una interesante columna en el diario El Mercurio del profesor Raúl Bertelsen, que él además contribuyó a redactar la Constitución de 1980 y ha enseñado Derecho Constitucional por más de 40 años. Fue presidente del Tribunal Constitucional, ministro del Tribunal Constitucional, y él afirma que es muy peligroso mantener la Constitución de 1980 como está hoy día. ¿Por qué? Porque desde el año 2019... se han hecho una serie de reformas a la Constitución de 1980, de partida su mecanismo de reforma. Hoy día es muy fácil reformar la Constitución de 1980 porque se bajó el quórum, se requiere un quórum de los 4/7 nomás. Y eso hace que sea una Constitución muy flexible. Y eso es muy peligroso, porque el día de mañana un presidente de la República, por ejemplo, que tiene 4/7 en el Congreso, a lo mejor podría pedirle al Congreso Nacional que haga una reforma constitucional para que le prolongue su periodo presidencial. Algo que ha ocurrido en otros países vecinos, sin ir muy lejos, en Bolivia, por ejemplo. También los mismos parlamentarios podrían reformar la Constitución con los 4/7 para obtener quizás algún beneficio electoral, como sucedió con los retiros de las AFP. Ahí los parlamentarios en realidad dijeron que estaban ayudando a la ciudadanía, pero en verdad tenía un fin electoral esa política, ¿no es cierto?, de permitir a las personas retirar sus fondos de pensiones de las AFP. Entonces, es una constitución que, como la modificaron en los últimos años, presenta muchos riesgos y que no los estamos viendo en este momento porque el Congreso Nacional
estaba siendo deferente con el Consejo Constitucional, que era el que estaba redactando la propuesta de nueva constitución. Pero en el evento de que se rechace la propuesta de nueva constitución, de que se vote en contra, el Congreso Nacional podría inmediatamente empezar a hacer reforma a la Constitución de 1980 y no tenemos ninguna certeza de cuáles van a ser esas reformas. Los ciudadanos ya no van a poder elegir consejeros constitucionales para que se lleven a cabo determinadas reformas. Va a quedar completamente a criterio, ¿no es cierto?, de quienes hoy día integran el Congreso Nacional. En cambio de aprobarse la propuesta de nueva constitución, se cierra esa discusión, sin perjuicio de que la propuesta de nueva constitución también puede ser reformada por los 3/5 de los parlamentarios en ejercicio, que es un quórum un poco mayor, pero que evidentemente de aprobarse o de votarse a favor en el plebiscito, además esa constitución va a tener una legitimidad mucho mayor que la constitución de 1980, en donde un sector político ha venido diciendo a lo largo de muchos años que esa constitución tampoco los representa. Entonces, en realidad el argumento de mi colega, el comisionado Osorio, no me hace mucho sentido, porque ellos siempre han afirmado que la constitución de 1980 tampoco los representa y que tampoco es transversal. En ese sentido, yo preferiría quedarme con un texto que ha sido redactado, ¿no es cierto?, en un proceso innegablemente democrático y superar por fin esa discusión tan larga que nos ha tenido en un debate interminable sobre lo constitucional. Yo creo que si se mantiene vigente la Constitución de 1980 no se va a acabar el debate constitucional y por el contrario la política contingente, es decir, la política del día a día se va a constitucionalizar y el Congreso Nacional va a querer elevar a rango constitucional a lo mejor materias que no vienen al caso, porque el quórum nuevamente es muy bajo, los 4/7 de los diputados y senadores en ejercicio. Catalina, son 216 artículos, más las normas transitorias. Yo recuerdo el año pasado cuando hablamos del anterior texto que tenía, ¿cuánto? Tenía 300 y tantos artículos. Y también conversamos de que a veces no es bueno tener tanto detalle. ¿Tú encuentras que este texto tiene mucho detalle, muchos artículos? Sí, encuentro que es un texto que tiene muchísimos detalles, que en varios casos se podría haber prescindido de entrar en mucho detalle, pero eso tiene una explicación por el proceso que le dio, digamos, como resultado esta propuesta de nueva constitución, y es un proceso en que intervinieron dos órganos, la comisión experta, que ya produjo un texto con harta prosa, y yo creo que eso se debe en gran medida a que se eliminan las leyes orgánicas constitucionales que hoy día tiene la Constitución de 1980, pero varias materias que estaban en las leyes orgánicas constitucionales que tenían, ya no lo tienen un quórum superior a una ley común y corriente, a una ley simple, permitía resguardar, por ejemplo, la autonomía de los órganos constitucionales, como el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el CERVEL, el Ministerio Público, el Banco Central. Y como se eliminan esas leyes, entonces fue necesario elevar a rango constitucional normas tan importantes como, por ejemplo, el mecanismo de remoción de los integrantes del Banco Central, de manera tal que ninguna mayoría circunstancial en el Congreso Nacional pudiera poner en jaque esa integración que tiene el Banco Central o el Tribunal Constitucional o algún otro órgano. Entonces, sí, es una propuesta que entra en mucho detalle y que además es una propuesta que crea nuevas instituciones y por eso también es más larga que la Constitución de 1980. En todo caso, lo que importa en una constitución política, más allá de su extensión, es su coherencia. Y en mi opinión, sí existe una coherencia en este texto constitucional, lo que va a facilitar el día de mañana su interpretación. ¿Y a qué me refiero con coherencia? Que hay principios, hay valores, todos los cuales son compatibles entre sí, de manera tal que el día de mañana, cuando se interprete este texto constitucional de ser aprobado, esa coherencia debería existir. Y sobre lo otro, si esta propuesta tiene problemas técnicos, la verdad es que si los tiene son bastante mínimos, no afectan esa coherencia y me sorprende que mi colega el comisionado Osorio diga que es una constitución mala técnicamente porque él integró la comisión experta y a diferencia del proceso anterior, el Consejo Constitucional
que tenía miembros electos, estuvo acompañado de un órgano técnico, que éramos nosotros los que integrábamos la comisión experta, y se hicieron observaciones técnicas, de manera tal que se trató de subsanar todos aquellos aspectos que tenían deficiencias técnicas para que estos no existieran. Y si quedó alguno, fue por falta de voluntad política de algunos miembros de la comisión experta, en donde prevaleció una visión política, en mi opinión, por sobre una visión técnica de la propuesta constitucional. Catalina, también se habla de que si se rechaza este texto, esto podría volver de nuevo al Congreso, que tiene el poder constituyente, y que se podría utilizar, por así decirlo, el tema de las 12 bases o el texto que ustedes hicieron. ¿Cómo ves tú esa posibilidad? ¿Es factible? ¿Terminaría la crisis, por así decirlo, en la cual estamos viviendo? Ya, ¿cuántos años ya hablando de la Constitución? Ya mucho tiempo. Entonces, la gente al parecer no está tan con mucho interés con este proceso. Veremos qué va a pasar el 17 de diciembre, porque las encuestas están diciendo un montón de cosas, unas que gana el en contra, que es imposible que gane el a favor, después otras que le dan el triunfo al a favor. Entonces, al parecer esto va a ser cerrado. Va a ser, y si es cerrado también implica un problema, porque el país va a estar dividido. Entonces, que volviese esto al Congreso y que se utilice el texto del cual ustedes elaboraron. ¿Cómo ves tú esa posibilidad como para salir de este estancamiento en el cual nos encontramos? A ver, de todas maneras el Congreso Nacional puede reformar la Constitución de 1980, puede hacer todas las modificaciones que quiera. El quórum es bastante bajo, así que debería hacerlo con cierta facilidad. Pero a mí me surgen dos reflexiones respecto de eso. Uno, veo muy improbable que el Congreso Nacional quiera modificar el sistema político como lo hizo el anteproyecto de los expertos y la propuesta nueva Constitución. ¿Por qué? Porque la propuesta nueva Constitución le quita poder al Congreso Nacional en cierto sentido. De partida baja el número de parlamentarios. Yo no sé si los parlamentarios van a estar de acuerdo en perder escaño. Refuerza a los partidos políticos más importantes o más mayoritarios y deja fuera del Congreso Nacional a los partidos más pequeños. Yo no sé si los partidos pequeños que hoy día están en el Congreso Nacional aprobarían una norma de esa naturaleza. Y así podría dar muchos ejemplos. Entonces yo creo que se perdería una oportunidad muy importante si se pierden esas modificaciones que he señalado en materia de sistema político, en aquellas materias que relacionan al presidente de la República con el Congreso Nacional. Hay un estatuto parlamentario de responsabilidad en esta propuesta que no tiene la Constitución vigente. No sé si los parlamentarios van a querer legislar, ¿no es cierto?, sobre su propia responsabilidad en materias tan importantes como la asistencia al Congreso Nacional. Y la otra reflexión que me surge es que si el Congreso se pone a reformar la Constitución de 1980, ¿qué va a pasar con aquellas leyes más urgentes que hoy día Chile necesita? Se van a volver a postergar y vamos a seguir, ¿no es cierto?, en esta parálisis en donde da la sensación que no avanzamos ni retrocedemos en nada. De aprobarse la propuesta, yo creo que inmediatamente se puede empezar a implementar, entre ellos los derechos sociales, como son el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a la educación. De hecho, ya hay varios proyectos de ley en el Congreso que se están tramitando, algunos que se han empezado a mover estas últimas semanas y que son normas que ya están en esta propuesta de nueva Constitución. Así que es esa la reflexión que tengo, que si se mantiene la Constitución vigente y se inicia un proceso de reforma, que es algo además que siempre ha sucedido en el último tiempo, pero nuevamente sería la Constitución de 1980 reformada y yo me pregunto qué pasaba con aquella inquietud de que necesitábamos una nueva Constitución en democracia. No sé cómo se soluciona eso reformando la Constitución de 1980. Esas son las reflexiones que yo creo que hay que plantearse ante ese escenario de resultado del plebiscito. Catalina, te queremos agradecer. Muchas gracias por estar acá vía telemática. Entiendo que todavía no estás integrado al trabajo. Muchas gracias por conversar a esta hora con Radio Indómita sobre este importante tema, aunque no hay mucha efervescencia como sí lo tuvo el proceso anterior o en vísperas de la elección del 4 de septiembre. Ahora para el 17 de diciembre no se ve tanto ambiente, pero atención porque podrían en los últimos días ya verse
definiciones, porque algunos dicen de que esta es una elección atípica, de que la gente está esperando hasta el último momento para decidir el voto. Además es voto obligatorio, hay que ir a votar. Así que muchas gracias, esperamos volver a conversar contigo quizás después del plebiscito, conociendo el resultado y qué es lo que va a pasar. Por la implementación, si es que gana el a favor, cómo se va a implementar esta nueva constitución, o qué va a pasar si es que esto vuelve al Congreso. Claro, yo encantada, Sergio, y es muy importante lo último que dice. Este segundo proceso se hizo con el máximo profesionalismo, trabajo de todos los sectores políticos, y ahora le toca a la ciudadanía asumir esa responsabilidad e informarse y votar informado, que eso es lo más importante. Así que muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar a esta hora conectada. Nosotros vamos a una tanda publicitaria breve, seguimos con más música y a las 12:30 vienen las noticias acá en el 102.1. Atención mujeres, ¿sabías que la ley dice que si tú regularizas una propiedad en bienes nacionales, esta no entra en la sociedad conyugal y tú quedas como su única dueña legal? Con el fin de apoyar esta iniciativa, Bienes Nacionales firmó un acuerdo pionero con el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Gracias al financiamiento del Fondo de Transversalización de Género, podremos regularizar de manera gratuita los títulos de dominio de 500 mujeres de la región del Biobío. Soy Marcela Sandoval Osorio, ministra de Bienes Nacionales. Para conocer más detalles, ingresa a bienesnacionales.cl. Esta Navidad pide la internet fibra más rápida de Latinoamérica. Cámbiate con 1000 megasimétricos desde solo 14,990 pesos. Revisa esta y otras ofertas en tumundo.cl o llamando al 600 9100 900. Recuerda que clientes y nuevas contrataciones participan por 10 entradas VIP o una de las 60 entradas generales para los 3 días del Lollapalooza Chile 2024. Mundo, la conexión oficial del Lollapalooza y el viejito pascuero. Radio Indómita te acompaña con los clásicos que inmortalizaron tus recuerdos más sentidos. Todo el día, todos los días. 102.1 Radio Indómita. Son las 12 del día, 4 minutos. Censo de Población y Vivienda 2024. Desde el 17 al 30 de noviembre postula el cargo de gestora o gestor administrativo de local censal. Debe ser mayor de edad, contar con un título técnico de nivel superior y deseable experiencia laboral en tareas afines a la administración. Únete al Censo de Población y Vivienda 2024, una tarea país que nos beneficia a todos y todas. Infórmate y postula en www.censo.cl. Para evitar enfermedades respiratorias, incluyendo el COVID, meningitis u otras, es importante respetar las siguientes medidas. Mantén tus vacunas al día. Lava tus manos frecuentemente con agua y jabón. Utiliza alcohol gel si no tienes para lavarte las manos. Puedes usar mascarilla para evitar los contagios. Cubre tu nariz y boca al toser o estornudar con un pañuelo desechable o utilizando el antebrazo. Evita estar cerca o visitar personas enfermas. Ventila tu hogar o espacios cerrados y desinfecta las superficies. Seremi de Salud, Región del Biobío. Muy bien, seguimos entonces con nuestra ruta por el norte chico de nuestro país. Vamos pasando Copiapó. Cuando tengan tiempo deben venir a conocer este oasis y descubrir todo lo que tiene. Ahora mismo vamos pasando parte del proyecto de Fondo Solidario del MIMBU, quienes construyeron todos estos edificios, cambiándole así la vida a cientos de familias del sector con el plan de emergencia habitacional. Porque cuando se construyen cambios, se construyen sueños. Conoce más sobre el plan de emergencia habitacional en www.mimbu.cl. Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Gobierno de Chile. Porque las mujeres son una prioridad para el gobierno, Bienes Nacionales junto al Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género firmaron este año una iniciativa única en el país que permitirá a 500 mujeres de la región del Biobío regularizar de manera gratuita su título de dominio, documento que las acreditará como únicas dueñas de su propiedad, lo que les va a permitir construir, vender, heredar, independiente de su régimen matrimonial. Para conocer más detalles, ingresa a bienesnacionales.cl. Hola, soy Evelyn Matei. Somos muchas las mujeres que votamos a favor de la igualdad salarial, a favor del acceso a Sala Cuna Universal, a favor del apoyo a las víctimas de violencia de género, a favor de tener muchos espacios para mujeres en cargos públicos. Si eres mujer, que no te mientan.
Vota segura. Vota a favor. Hola, soy Elizabeth Maricán Rivas, alcaldesa de la comuna de Arauco. Uno de nuestros compromisos como administración es la descentralización municipal. Es por esto que hemos organizado municipios en terrenos según el requerimiento de la Junta de Vecinos. Dentro de los servicios que llevamos a tu localidad son regularización de propiedades irregulares, programa Senda, programa OPD, programa de vivienda, asesoría jurídica, venta de gas, entre muchos más. Porque nos interesa acompañarte. Te invitamos a estar atento a nuestras redes sociales. El desarrollo de la comuna es responsabilidad de todos y todas. Juntos seguimos avanzando a paso firme por nuestra hermosa comuna de Arauco y sus vecinos. Pequeñas acciones pueden generar grandes cambios para las personas y el planeta. Los productos que desarrollamos en Arauco, a partir de la naturaleza, reemplazan el plástico, capturan CO2 y nos permiten construir en madera las ciudades del futuro. Lo bueno de ser renovables es que desde la naturaleza podemos generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor. Ser un peatón imprudente, un conductor distraído o exceder el límite de velocidad puede impactar de manera grave a tus cercanos, como Romeo, que aún espera que su dueño vuelva a casa, igual que su pareja, que no puede creer que decidió cruzar en un lugar no habilitado para peatones mientras miraba su celular. Para tu familia lo eres todo. Cuida tu vida. Si vas a conducir o caminar en la vía pública, hazlo responsablemente. Prevenir un siniestro de tránsito depende de todas y todos. Un mensaje de CONACET y Gobierno de Chile. Te da lo mismo un bosque lleno de naturaleza que uno seco y sin vida. A nosotros tampoco nos da lo mismo. Por eso en Bolsa Superior llevamos 30 años creando bolsas de aseo con plásticos reciclados 100% chileno. Porque el cambio empieza por casa. La bolsa que eliges no da lo mismo. Prefiere Bolsas de Aseo Superior y reciclemos juntos el plástico de Chile. Esbio presenta Soy tu agua siempre. Oye, ¿qué? ¿Tú sabes de dónde viene el agua que estáis tomando? Obvio, po, de la nube. No, ¿de la lluvia? No cacháis nada. El agua que tomas la producimos día y noche con cariño y esfuerzo en 105 plantas, mediante exhaustivos procesos y controles de calidad para que llegue fresca y pura siempre. Esbio, soy tu agua siempre. Radio Indómita te acompaña con los clásicos que inmortalizaron tus recuerdos más sentidos. Todo el día, todos los días. 102.1 Radio Indómita. Regalándote el viaje de tus sueños. Indómita 102.1.